Una vez más a esta casa de adoración. Gloria al Señor. Bendito es el nombre. Si alguien me puede conseguir un trapito, por favor. De lo que ande ahí, un pedazo de papel. No, un pedazo de papel, algo que no ocupe. Gloria al Señor. Gloria al Señor, bendito es el nombre de Dios. Sea cada uno bienvenido a la casa del Señor. Le voy a pedir, amado hermano, que me acompañe en esta preciosa noche a nuestro estudio de la palabra. ¿A qué libro vamos a ver, hermano? Romanos. En clase entonces, ¿verdad? Gloria al Señor. Estamos viendo una secuencia, ¿verdad?, del libro de Romanos. Vamos a estudiar todo el libro, hermano. Así que tranquilo. Tenemos todo este año para estudiarlo, y si Cristo no viene, pues le damos el otro, no hay problema. Verá cuánto mensaje diferente hay en este libro de Romanos. Tal vez al principio usted dice, parece que estamos hablando lo mismo. Claro que sí, porque lo estamos estudiando capítulo a capítulo, y el capítulo que vamos a estudiar hoy es el capítulo número 3 del libro de Romanos. En esta secuencia que llevamos, el primer mensaje que vimos del libro de Romanos, ¿se recuerdan cómo se llamaba? Gloria al Señor. ¿Recuerda, amado hermano, cómo se llamaba el primer mensaje que vimos del libro de Romanos? El Evangelio de la Gracia. Y pusimos, ¿verdad?, base bíblica en Romanos capítulo 1, desde el versículo 1, 2, 3, 4 y 5, de que el Evangelio era Evangelio de la Gracia y que era divino, porque estaba anunciado primeramente en la palabra, en el Antiguo Testamento. Desde los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento ya se mencionaba de esta salvación que Dios había prometido desde el libro de Génesis, cuando le dijo a Eva, ¿verdad?, que su simiente pues tumbaría la cabeza de la serpiente, que significa Satanás. Luego vimos un segundo capítulo, podríamos decir, de esta serie, o un segundo tema que se llamaba la universalidad, hermano. Universalidad del pecado, que significa que el pecado tomó control de todo el mundo. Se hizo general en todo el mundo. Entonces nos quedamos ahí el domingo antepasado, el domingo pasado, por cuestión de la lluvia, ¿verdad? Solo vinimos, cantamos y estaba bastante fea la situación. Pues no nos alcanzó el tiempo, porque dejó de llover demasiado tarde, no alcanzó el tiempo para más que interceder e irnos, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, que este era el tiempo que Dios tenía para este mensaje que miraremos el día de hoy, amado hermano, llamado la corrupción del pecado y su remedio, su cura, como usted lo quiera llamar. Miraremos ahora cómo el pecado, vimos la manera en que se expandió en todo el mundo, pero llega un momento donde el pecado se corrompe a tal manera que aún Dios, dando la ley, la gente no le importó la ley y comenzó a hacer lo que Él quiso. Ahora, amados hermanos, vemos la corrupción del pecado a partir de este capítulo 3 del libro de Romanos. Si lo tiene, pues se pone sobre sus pies. Capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 9. ¿Lo tiene? Leemos la palabra del Señor tal como está escrita. La iglesia dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado al judío y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay bajo de sus labios. Su boca está llena de maldición
y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Puede tomar asiento. Bendito es el nombre de Dios. La corrupción del pecado y su remedio. El hombre cree que puede alcanzar a Dios por sus propios méritos, mas la Biblia dice otra cosa. Si usted pregunta con cualquier persona, hermano, le dice: yo no me congrego, pero yo soy mejor que los que se congregan. Yo no voy a la iglesia, pero yo aquí leo mi Biblia y me porto mejor que cualquiera que predica, canta, cualquiera que va a la iglesia. Yo soy mejor que los cristianos, o que el católico, o que quien sea, que el testigo, que el mormón. Yo soy mejor que cualquiera. Hay mucha gente creyendo que por sus propios méritos es capaz de alcanzar la salvación. Y no es así, porque justo no hay ni siquiera uno. No hubo quien buscara a Dios. No hubo quien tuviera temor. El pecado se corrompió de tal, pero de tal manera, hermano, que ni siquiera uno, dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La corrupción del pecado fue tan grande en la humanidad que atravesó el razonamiento humano. Si usted mira en el libro de Génesis, cuántas cosas se dieron, cuánta corrupción. Uno se asusta y cuando mira las atrocidades que hizo esta gente fuera de la ley. Y si miramos cuando la ley se dio, miramos la gente haciendo las mismas cosas y aún peor. Miramos a unas personas, hermanos, que teniendo la ley, que le diga que no tiene que hacer esto. Miramos una gente corrompida. La corrupción del pecado, cuando el pecado llega a un lugar, cuando el pecado llega a una persona, es como el cáncer. ¿Alguien de aquí tiene cáncer? Gracias a Dios, pero ya esperemos en el Señor no tener. Pero cuando alguien tiene cáncer, hermano, ¿qué le dicen? Tómense 2 Panadol y mañana amanece como nuevo, como nueva. ¿Verdad que no? Cuando una persona tiene cáncer, de una cosa está seguro: que si no es por un accidente o por otra cosa, va a morir de cáncer. Por más que lo trate, por más que quiera, porque el cáncer comienza a comerse las células por dentro, comienza a deteriorar el cuerpo. El cáncer comienza por dentro, hermano, a desarrollarse, y de a cuentagotas, no de un día para otro. Pero cuántas veces, no cuántos recuerdan a la hermana Ninosca, la esposa del pastor Germán Ponce, la que murió, la difunta. Yo recuerdo cuando lanzaron el primer álbum, Nuestro Legado. La miré muchas veces cantando y me gustaba la manera en que ella adoraba. Pero tenía cáncer. Y por muy alegre que se miraba y por muy buenas clínicas, cada día comenzó a verse diferente. Y un día recuerdo que estaba en la casa, todavía ella estaba viva, y estaba con mi esposa, y le digo: ¿quién está cantando? Me dice: no, es ella, es la hermana Ninosca. Esa señora, sí, ella es totalmente diferente. Secretamente el cáncer comienza, y cuando menos acordamos, la hermana murió. Así es el pecado. El pecado comienza en el hombre de a poquito, comienza de a poco. Por eso, madres, padres que tenemos hipotes, que comienzan a entrar a una edad de 10, 12, 13, 14 años, ándele con cuidado, porque si en ese momento se corrompe, el pecado va a ser como un cáncer, y conforme vaya creciendo, en lugar de componerse, se va a terminar de descomponer. Por eso tenemos que tener el cuidado y tenemos que estar en constante oración por nuestros hijos. Tenemos que estar como
centinela guardándolos a ellos, porque una vez que el pecado llega a la vida de una persona, es bien difícil que lo deje. Yo he platicado con personas, hermanos, con vagabundos en la calle, y cuando le pregunto cuál es su historia, y me dice: yo tenía una carnicería, yo tenía un taller de mecánica, yo tenía una panadería, yo tenía una familia, yo fui un predicador, yo tuve una familia, yo tuve una empresa, pero ¿qué pasó? Un día comencé a hacer cosas que nunca tuve que haber hecho. Comencé a probar las drogas. Y comenzó de a poquito, cuando menos acordó, su Dios fue la droga lo absorbió. Conozco hombres que tuvieron familia y ahora los hijos no los quieren ver ni en pintura, porque comenzaron a probar lo que es el adulterio. Comenzaron a adulterar el matrimonio, teniendo una esposa, teniendo hijos. Comenzaron a meterse con mujeres de la calle y luego no podían estar a gusto con su mujer, sino con otras mujeres. Y esto los trajo a la ruina, los trajo al fracaso. No fue de un día para otro. Así el pecado llegó a la humanidad y corrompió de tal manera que ahora es incontrolable. El pecado no va a repercutir de un día para otro. ¿Alguien ha visto una persona que se tatúa y se hace un signo de música? Chiquito. No, algo chiquito. Una lágrima aquí. ¿Qué pasa después? Me hice dos. Después me hice una flor. Después a aquella flor le puse una mariposa. Y después puse el nombre de fulano, y como fulano la dejó, tuvo que cambiarle el nombre y hizo un dragón para borrar el nombre de fulano. Después se puso el nombre de Mengano en la espalda y también le pagó mal con otra y se hizo otro dibujo. Y cuando menos acuerdo, aquello que empezó con una gotita se convirtió en algo que después irreconocible. Así es el pecado. Todo el que comenzó a tomar no comenzó tomándose una caja de cerveza. Empezó tomándose uno y a veces ni la alcanzaron a tomar porque la primera vez es muy feo. Todo el que fuma no empezó fumándose una caja entera de cigarros. Comenzó con uno y casi se ahoga. Tal vez 2 veces y ya nada más. Pero el pecado, amado hermano, una vez que le damos cabida y comienza a entrar, es como un cáncer y comienza a reproducir y comienza a carcomer y comienza a llevar el hombre a la ruina. Cuando usted y yo le abrimos puerta al pecado dentro de la casa, cuando usted y yo le abrimos puerta al pecado dentro de la familia y comenzamos a permitir que mi hijo traiga corrupción a mi casa, comienzo a permitir que mi hijo traiga muchachitas a mi casa y yo sé lo que vienen a hacer. Usted está viendo un portal del infierno en su casa para que el pecado llegue y luego lo que su hijo y esa muchachita lleva se le pega a usted, se le pega a su marido, se le pega en la casa y la casa se vuelve desolación, se vuelve una desgracia. Cuando usted comienza como mujer de la casa a meter hombres que no son su marido a la casa, usted está arruinando el futuro de sus hijos. Cuando sus hijos crezcan no la van a querer ni ver. Cuando su hijo crezca o su hija crezca, va a querer hacer lo mismo que usted o no va a querer saber nada de usted por el mal ejemplo que le dio. Y así el pecado avanza y avanza y avanza sin anunciar. Lo hace sutilmente. Y cuando menos acuerdo, tengo 50 años, tengo 60 años y veo atrás todo lo que tenía se perdió. Si yo le pregunto a todos los que estamos aquí, los que ya somos adultos, cuando teníamos la edad de estos muchachos que están acá, ¿qué sueños tenía usted? ¿Qué sueños tenía usted? Sí o no los que somos adultos, pero un día, desgraciadamente, nos apartamos del Señor. Pero un día, desgraciadamente, le abrimos una puerta al pecado. Y aquello que comenzó por poco, ¿usted cree que el ladrón comienza, hermano, a robar carros? No, comienza tal vez a robar carros chiquitos. Comienza a robar lápices en la escuela. Después llegó con una bicicleta y como la mamá nunca le dijo nada, de repente llegó con una moto. Después apareció con un carro. Luego muere acribillado en la calle, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado trae muerte al ser humano, y una muerte que no tiene salvación, porque aquel que muere en pecado
rece 500 Ave María, ese va para el infierno, le guste o no le guste a la madre o al padre del que murió. Porque ahora la gente no, que hay que rogar por quién. El que se murió en pecado tiene un solo destino y es el infierno. Pero usted y yo estamos vivos, tenemos esperanza, podemos arreglar lo que un día hicimos mal, podemos componer a nuestros hijos, podemos hacer algo por nosotros. Todavía hay una esperanza para el que está vivo. Cuando Dios miró la corrupción del pecado, dijo: no hay justo ni uno. Aquí hay algo que hacer por la humanidad, porque yo los diseñé con un propósito. Pero ellos se han perdido, pero ellos se han apartado. Hermano, y aquí aparecen, no sé, no hay palabras para explicar aquello tan maravilloso que narra la Biblia. Era necesario un Salvador. Era necesario que aquella peste que había llegado a la humanidad, llamado pecado, que traía destrucción, ruina y vergüenza, fuera erradicado del hombre. Pero busqué uno que hiciera vallado y no había. Se hizo la ley y le importó un pepino al hombre de la ley. No le importó lo que Dios le prohibió. Siguió desparramando y siguió haciendo lo que la carne decía. ¿Qué se puede hacer ahora con esta humanidad perdida? Y cuando yo leo en la Biblia, amado hermano, que apareció uno como cordero, Apocalipsis 4. Y uno de los 24 ancianos me dijo el apóstol: Él es digno de abrir los sellos. Él es digno de desatar los sellos y abrir el libro. Apareció como cordero a la diestra del que estaba sentado en el trono de la gracia. La humanidad necesitaba a alguien que lo rescatara. La humanidad necesitaba un método para poder salir de la esclavitud del pecado, pero en la tierra no había nadie que cumpliera con la ley. La ley no se hizo, amado hermano, para... La gente cree que ahora en el Nuevo Testamento la ley no importa. Claro que importa. La ley se estableció, según lo que leímos, para identificar el pecado. No hubo nadie que cumpliera la ley. Son más de 600 estatutos y nadie lo podía cumplir. Entonces aún los sacerdotes, los escribas de la ley, se hallaron un jueguito bien bonito. Que el que más estatutos cumplía, ese era mejor que los demás. Pero no hubo ni siquiera uno que los cumpliera todos. Porque según la ley era imposible que el hombre se salvara. Pero es que Dios ya había trazado una directriz en la cual estaría la solución a la perversidad. Aquel pecado que corrompió la humanidad en la mente y el corazón desde muy pequeños, hermano. Porque hoy en día cipotillos de 10 años, hermano, son tremendísimos. Cipotillos de 11, antes no era así. Cada día como que la corrupción va peor. ¿Y sabe cuál es la desgracia más grande que ha habido? ¿Por qué tanto cipote corrompido? Usted sabe cuál es, ¿verdad? Y no se haga porque usted sabe cuál es. Para que el cipote deje molestar, ¿qué le da? El teléfono. Y va a haber aquellos cipotes de 4 años, de 5, de 6, de 7 años, con una tablet, con un teléfono y con internet. ¿Qué no miran ahí, hermano? Ay, no, que yo lo tengo bien controlado, si ellos son más vivos que nosotros. Ellos hacen cosas en el teléfono que usted nunca las va a aprender a hacer. Y se corrompió, y ahora ya no solo se corrompen los adultos, sino que también los niños. Hay un montón de niños viendo cosas que a esa edad nunca tuvieron que haber visto, pero ya tienen una mente sucia, una mente pervertida. ¿Por culpa de quién? De los propios padres. Amén. No es por culpa del diablo, porque Dios le dio sus hijos a usted, no al diablo. Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Si los hijos se les perdieron, fue culpa suya y no del diablo. Amén. Porque Dios no le dio hijos al
al diablo, le dio hijos a usted. Es más, el diablo no se puede reproducir. Amén. Así de sencillo. Porque fue un ángel y los ángeles no tienen sexo. Son asexuales. No son ni hombre ni mujer. Así que Dios no le dio hijos al diablo. Le dio hijos a usted y me dio hijos a mí. No le eche la culpa al diablo. Sus hijos son su responsabilidad. Mis hijos son mi responsabilidad. Pero a veces por estar viendo el hijo de la vecina, el descuido lo que tengo en la casa, los de la vecina no van a pedir cuenta por ellos, van a pedir cuenta por los suyos. Amén. Necesitamos nosotros, hermanos, levantarnos por nuestros hijos. Es que ella tiene 14 años, vive en su casa, usted lo mantiene, todavía lo puede sonar, hermano. Aunque tenga barba y bigote, si vive en su casa, usted todavía tiene derecho y potestad sobre ellos, y si no, que se vaya. Amén. Pero, ay, no, es que mírenlo, es que pobrecito el gran sinvergüenza que están criando. Mientras está en el techo de su casa, hay quien mande usted. Amén. Así de fácil. Ahí quien mande es usted y sus reglas, punto. Porque si dejamos que nuestros hijos se corrompan, estamos viendo todo lo que pasó con la humanidad. Porque se le abrió una puerta al pecado. El pecado, hermano, no le va a hacer efecto de un día para otro. Pero progresivamente usted va a ver diferencia en sus hijos. Usted va a ver que su hijo ya no es el mismo. Primero le chupaba un diente y ahora le dice no. Y se le para como hombrecito y le dice no, de aquí no me muevo y punto, usted no me manda. Ay, sí, deje la vieja sinvergüenza. O el viejo sinvergüenza, porque también hay. Y una vez que el cipote se le paró así, hermano, Dios que la socorra, papá. Porque ese cipote le va a encaramar el machete encima el día que usted no quiera hacer lo que le dice. Porque ahora los padres son títeres de los hijos. Amén. Ahora el hijo le dice lo que tiene que hacer y ellos solo agachan la cabeza así. Sí, sí, señor, sí. Solo falta que le hagan la reverencia. Cuando usted y yo permitimos que el pecado corrompa nuestra casa, hermano, ese va a ser un cáncer maligno que va a tener que raerlo de su casa. Así estaba la humanidad. Perdida totalmente. Corrompida totalmente por el pecado. Miramos el otro día en un mensaje cómo estaban casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, se metían hasta con los animales. Zoofilia se llama eso, y hasta el día de hoy se practica. La gente se había corrompido de tal manera que Dios dijo, aquí no hay otra, aquí tenemos que intervenir nosotros, porque si no estos se matan. Y aún así nos seguimos matando. Dios tuvo que intervenir de emergencia, hermano, porque si no nosotros, la humanidad iba a un precipicio, caída libre. No había quien detuviera, no había quien frenara tanta corrupción, no había quien frenara tanto pecado, y el pecado era el deleite cada día de la humanidad. Entonces Dios dijo, aquí la única eres tú, y entonces viene la solución a todo este relajo, la solución a esta corrupción, el remedio, la cura para la corrupción solo es una, y es aquel Redentor que en la cruz del Calvario llevó sus pecados, llevó los míos, llevó nuestras maldiciones, llevó todas nuestras agresiones en la cruz del Calvario, la clavó y nos hizo libres para la honra y gloria de su nombre, para quitar el Cordero que quita el pecado del mundo. Fue la única manera, la única cura. Aquí no existe María ni José, aquí el único que salva es Cristo. No hay más. Él es la cura, la corrupción del pecado. Él es la única salida. No le busque más. Por sus propios medios, hermanos, por su propia sabiduría. ¿Cuántos conocen algún catedrático universitario que da clases en la universidad? ¿Algún filósofo? ¿Cuántos conocen doctores que son súper inteligentes y han estudiado demasiado y le han visto los hijos? Drogadictos, bolos, metidos en basura, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento humano jamás va a ser la respuesta a la corrupción del pecado.
La única salida aquí es Cristo. La sabiduría que viene de parte de Él será la única que nos hará marcar una diferencia en esta tierra llena de pecado. Es la única, hermana. Aquí no hay sabiduría humana que valga. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos estamos destituidos de la gracia. La única salvación para nosotros es Cristo. Y cuando empezamos aquí, leyendo el capítulo 3, judíos y gentiles están bajo condenación. Aquí no solamente son los judíos, también los gentiles. Todos bajo condenación, según el versículo 10. Ahí estamos todos, hermanos. Pero judíos y gentiles necesitan una sola cosa. Si estamos buscando una cura, hermano, primero se tiene que buscar, ¿verdad?, ¿qué provoca la enfermedad? Amén. Si usted tiene, hermano, una úlcera, y llega el doctor y le receta, hermano, un medicamento que se llama Plaquenol, si alguno lo ha usado alguna vez. Plaquenol es para la hinchazón en las torceduras o en una operación después que lo operaron, aquel cuerpo hinchado. ¿Para qué le sirve, hermano? Para nada. Tiene que buscarse primero el meollo del asunto para poder atacarlo. Se buscó el meollo del asunto, que era el pecado, y que no había justo en la tierra. Entonces había que traer un justo, porque hay algo que se llama justificación. Y la justificación no la puede dar nadie más que una máxima autoridad. Espero que ninguno de ustedes haya estado preso, hermano. No, sí. Y si no, pues Dios lo bendiga. Cuando se van a un juicio, hermano, y empiezan a poner las pruebas y dicen, no, este es inocente. ¿Sabe qué existe ahí? Tiene que haber el abogado provocar una justificación. Esta justificación la declara un juez. Y el juez dice, o redacta un documento donde dice: Petronilo Castro, a causa de falta de pruebas, es eximido de la condenación. Es eximido de ser retenido preso, sino que al contrario se levanta una acta de libertad. Por si usted lo quiere contratar en una empresa, puede hacerlo confiadamente porque fue justificado. Ya no hay mancha en su currículo, ya no hay mancha en él, ya no existe ninguna evidencia en la policía. Se puede meter en el sistema que haya, hay una justificación, sale como justo porque no había nada en contra de él. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por cada uno de ustedes y por mí. Éramos pecadores, sí, pero Él vino y tomó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario para justificarnos. Y ahora, amado hermano, ¿cuál es el problema? Si alguien nos justifica y después vayan robando, va preso, hermano, y no tiene más justificación. Ese es el problema de la humanidad. Fuimos justificados, fuimos perdonados, reconciliados, santificados, pero nos encanta revolcarnos en el charco muchas veces. Ya sabemos lo que recibimos en la cruz, ya sabemos la justificación, ya sabemos la redención, ya sabemos todo, hermano, pero a las primeras no ocupamos ni que el diablo nos tiente. Nosotros mismos buscamos el pecado. Porque hay gente, no es que el diablo, no, hermano. La mayoría de veces no es el diablo. Porque si no, Cristo hubiera venido de un solo a volarle la cabeza, no, vino a justificar aquí al pecador. Porque Dios, hermano, inundó la tierra. El diablo no se murió en la inundación. ¿Quiénes se murieron? Los humanos, hermano. Solo quedó Noé con sus hijos. De ahí todos murieron, hermano. ¿Por qué? Porque el problema no era el diablo. El problema muchas veces somos nosotros. Entonces Cristo viene. Porque desde el pecado de Adán venimos arrastrando una naturaleza pecaminosa.
venenosa. Entonces viene Cristo y dice, yo soy la vid. Ahora ustedes están en mí, son cortados de Adán y son injertados en mí, para que en mí den buenos frutos, porque apartados de mí van para la hoguera. Nada bueno podrán hacer, apartados de mí, nada podréis hacer. Ese ha sido el plan desde que Cristo vino, que nosotros adoptemos. Pero sí o no, hermano, que nos hace más fácil adoptar el mundo que lo de Cristo. Hermano, si yo le digo, levante la mano, el que ha estado gozoso toda la semana congregándose. 1, 2, Daniel 3, 4. ¿Y cuántos sabemos? 5. ¿Y cuántos sabemos? ¿Por qué no lo hacen? Porque es más fácil, hermano, estar en el mundo que estar en la iglesia. Porque nos complace más estar viendo una novela allá en la casa que estar en la iglesia, escuchando una palabra viva que es capaz de cambiarme y de edificarme. Prefiero andar visitando aquí, visitando allá. Tengo 2 semanas libres en diciembre. ¿Qué hago? Comer a lo desgraciado como que no hubiera un mañana, ¿no? Pero no decir voy a apartar 2 o 3 días para ayunar. Y después digo, no sé qué es lo que me está pasando. Es que me siento decaído. Es que me siento desanimado. Usted que está más metido en el mundo que en Cristo. Se está plagado del mundo. Necesita una renovación de espíritu. Necesita una transformación. Necesita una regeneración del interior. Para que entienda el principio que Cristo hizo en la cruz. Salvarlo y darle vida. Pero apartado de Él, nada podrá hacer. Por mucho que se afane en el mundo, eso ahí va a quedar. Amén. Gloria a Dios. Eso ahí va a quedar, hermano. Nada se va a llevar de esta tierra. O alguien que me diga, no, pastor, yo me voy a llevar nada, hermano. Miró un hombre en Brasil que pidió que lo enterraran en un carro que tenía de oro. Nadie miró esa noticia. ¿Sabe qué pasó, verdad? ¿Sabe qué pasó? Lo fueron a desenterrar. Él pidió que lo enterraran, hermano, en un carro que tenía de oro. Lo fueron a desenterrar para robarse el carro y dejarlo de ahí. Nada se puede ir. Es que mire, pastor, que no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquí. ¿Y Dios? ¿Y Dios dónde lo dejamos? ¿Dónde dejamos a Dios? ¿En qué lugar? Pero vengo a la iglesia cada 21 días, Señor. Tú sabes que te amo. ¡Mentira! Es mentira, hermano. Disculpe que se lo diga tan claro, pero es mentira. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mi palabra. Eso dice el Señor. Amén. Pero muchas veces, hermano, la gente quiere vivir una falacia y quiere que cuando venga a la iglesia le diga, Dios te ama, así como está Dios te ama. No, así como está Dios no lo ama. Dios quiere que haya una regeneración en usted, una regeneración en mí. Por eso murió Cristo, porque así como estábamos, no íbamos para ningún lado. Dios nos ama, por eso dio a su Hijo, para que muriera por usted y muriera por mí. Amén. Pero ¿qué hacemos? Me voy de la iglesia mejor. Váyase. ¿Pierde Dios porque usted se va de la iglesia, hermano? No, Él ya está salvo. Deja de ser Dios. ¿Quién es el que necesita a quién? Nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Santiago 5, se me escapa la cita allá por el 20 y algo. Dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Yo se lo dije en el discipulado y decimos, Señor, yo quiero más de ti. Entonces la Biblia dice que Él quiere más de nosotros. Amén. Es que yo quiero más de ti, pero ¿y usted qué le está dando a Él? Él quiere más de usted. Él quiere más de mí. Él quiere que yo le dé el lugar que Él se merece. Él quiere que mi prioridad sea Él. Amén. Que yo reconozca lo que Él hizo por mí para poder disfrutar. Por eso hay gente que en el Evangelio, hermano, es como la montaña rusa. ¿Alguna vez fueron a la feria? Pero no fue ahorita en único. ¿Ha visto la montaña rusa, hermano? ¡Oh, aleluya, gloria a Dios! Un brinquito de repente, ay no, hermano, estoy decaído, mira que no, pero gloria a Dios. Ay no, mire, hermano, que mire. Y ay, está en aquel sub y baja.
¿Por qué? ¿Por qué cree, hermano? Porque no hemos aprendido todavía que a Dios no se le alaba por un favor. A Él se le alaba porque dio. Y que apartado de Él nada podemos hacer. La única salvación para la corrupción del mundo es que, mire, hermano, mis hijos están rebeldes. ¿Sabe qué? No voy a la iglesia hasta que se compongan. Peor se le va a poner. Es que, mire, hermano, que yo tengo una pelotita que me sube y me baja, y mientras no me cure no voy a la iglesia. Más grande se le va a poner la pelotita. Es que, mire, que yo no voy porque tengo problemas con el marido. Peor se va a poner apartado del Señor, porque apartado de mí nada podéis hacer. Amén. Él es la única salida. No hay más. No hay otra. La única salida es Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es otro problema que tenemos? Las redes sociales. Y como en las redes sociales sale Petronila Castro con unos grandes tacones, con unos grandes aretes, toda pintarrajada, el pelo amarillo, la otra parte roja, hermano, con el pico lleno de achotes. Es que tú eres una princesa. Es que Dios te ama así como eres. Es lo que mires tu corazón. Dios así te ama. No importa si tienes 7 maridos, Él te ama. Yo reprendo al diablo, hermano. Es lo que pasa, que estamos acomodando el evangelio a nuestra manera. Pero la Biblia dice otra cosa. Que había una corrupción terrible y la única salida era Cristo. La única salida es Cristo. Y Juan 15:5 dice: apartado de mí nada podéis hacer. Amén. Así de sencillo. ¿Qué ha hecho usted apartado de Cristo? Alguien que se levante y me diga. Nada. Hermano, nada sirve. Se lo digo por experiencia. Casi 10 años en el mundo y ¿sabe qué traje? Nada. Amén. Desgracia tras desgracia, problema tras problema. Intenté muchos proyectos, ninguno pude alcanzar. Y a veces se alcanza el éxito, pero mañana es el fracaso. Porque apartado de mí nada puedes hacer. ¿Sabe qué pasó hoy en la mañana? Me levanté a orar. Luego de que estuve orando en la madrugada, estaba leyendo la Biblia y se levantó mi hijo y me dijo: buenos días, papi. Y me dio un beso en la mejilla. Luego mi esposa se me acercó, me dijo: buenos días, amor, y me dio un beso, como tiene que haber una esposa a su esposo. Y luego se vinieron para dominicar. Cuando ellos se vinieron, yo me fui a encerrar al cuarto y le dije: Señor, gracias. Gracias. Me siento feliz. Me siento realizado, siento que lo tengo todo. Tengo un hijo, tengo una esposa, tengo un lugar donde vivir, donde sé que hay amor, donde hay armonía, donde yo sé que lo que tengo usted me lo ha dado. En el mundo, ¿sabe qué hice? Nada. Fracaso tras fracaso. No tengo marido, le dijo aquella mujer a Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo? No, razón tiene, porque 7 has tenido y todavía el que 6, el que tiene no es tuyo todavía. Apartada de Cristo nada podía hacer esa mujer. Pero es la primera evangelista que miro registrada en la Biblia. Y esta mujer entró donde Cristo no podía ir y dijo: hay uno que a mí me parece que es profeta, porque me ha dicho todo. Y la gente salió. Pero apartada de Cristo, hermano, era una prostituta y nada más. Pero en Cristo era un evangelista. Apartado de mí nada podéis hacer. Es que mire, pastor, yo voy a ir a la iglesia hasta que me case. Mejor ni se case, ¿no? Así se lo digo, mejor ni se case. Porque si esa es la condición por la que se va a casar, tarde o temprano se viene de la iglesia y se va a querer divorciar del hombre, y le va a costar más divorciarse. Pero si usted está en la iglesia, usted está clamando como Ana, usted está gimiendo al Señor y al Padre, usted sabe que yo le quiero hacer. Yo le aseguro que Dios va a hacer algo a favor de su petición. Pero muchas veces queremos condicionar a Dios a nuestro pecado. Y le ponemos leyes a Él. Nosotros dándole órdenes. ¿De dónde acá? Vaya a darle órdenes a Xiomara, Él le va a hacer caso. Ni con huelgas hace caso, que dándole órdenes. Sí, hermano, y la gente quiere decirle a Dios: si usted me hace esto, yo me congrego. Si usted me sana de esta hernia, dijo un viejo: mire, hermano, mire lo que le voy a decir. Es que así es la pelota que tenía. Si Dios me sana de esta hernia, yo me voy a congregar. Y recuerdo muy bien que un pastor le dijo: hermano, con hernia o sin hernia, usted adore al Señor. No, es que esta es la señal que yo le... ¿Sabe qué pasó? Se le explotó la hernia y se murió.
poniéndole condiciones a Dios. Si Dios hace esto, yo me congrego. Si Dios hace lo otro, yo hago esto. ¿Quién es usted para ponerle condiciones a Dios? Si lo que Él iba a dar ya lo dio en la cruz del Calvario. Todo lo demás es añadidura, hermano. Lo más importante que es la salvación la dio Cristo en la cruz del Calvario. Cuando murió por sus pecados, murió por mí. Ahí quedó eximido todo, amado hermano. Su pecado fue perdonado. Pero muchas veces desconocemos Amén. la cura. ¿Cuál es la cura para la corrupción del pecado? Cristo. Cristo es la cura. Él es la justificación perfecta para nuestras rebeliones. Pero muchas veces, hermano, somos tan malagradecidos. Ayer, no sé cuándo fue, parece que predicaba alguien, si no recuerdo, y mencionaban a dos hermanos que eran gemelos. ¿Sabe quiénes son? Creo que lo mencionaron, ¿verdad? En una predicación, creo que Heidi lo mencionó. Muchas veces somos como Esaú, hermano. Por un plato de lentejas vendió la primogenitura. Muchas veces Dios tiene para nosotros, hermano, cosas maravillosas. Ay, pero es que eres bien alto. Y los ojos son azules y el pelo como el mío, amarillo y largo. Ay, no. Ay, es que él me ha dicho que va a cambiar, que me junte con él y después nos casamos. Le pegó 2 hijos y la dejó abandonado. Amén. Perdió todo lo que Dios tenía por una falacia. Y así cuántas cosas, hermano. Cuántas cosas ponemos nosotros antes del Señor y después decimos, ¿qué pasó, Señor? ¿Sabe que hay gente que se ha atrevido a decir, es que me falló el Señor? Es el descaro más grande que he escuchado. Y he escuchado predicadores. Por eso les digo, hermano, en las redes sociales tienen que saber a quién escucha. Yo he escuchado gente que dice que le da órdenes a los ángeles, oiga bien. Y los ángeles solo le obedecen a Dios. Según la Biblia, solo le obedecen a Dios. Están para servicio de nosotros si Dios lo permite y no. Amén. Hay gente que le pone condiciones a Dios. Escuché un bárbaro, dice, y me peleé con Dios y le reclamé. ¿Quién es el hombre, hermano, para reclamar? Y le dije, ¿dónde están mis millones? ¡Qué desgracia! ¿Ya viste que hace desgracia usted? Hermano. Y usted va, no, que estoy escuchando un mensaje. Y después viene a la iglesia, Señor, ¿dónde están mis millones? Amén. Un millón de pecados que tiene encima y tiene que ser libre. Hermano, necesitamos volver a la cruz. Porque ahí está nuestra salvación. Me encanta Lucas 9:23, que me fascina, hermano. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primeramente tenemos que negarnos a la carne. No es fácil, pero si estamos con Él será posible. Niéguese a sí mismo, niéguese a su carácter, niéguese a su deseo. Dice, da a entender el escritor, niéguese a todo aquello que le causa placer, pero no es de beneficio para el Señor. Neguémonos a nosotros mismos. Y no solamente eso, tome su cruz los domingos y sígame. Como los católicos, hermano. Ahí ven los católicos 42 días antes del bendito Semana Santa, le llaman miércoles de ceniza. Y ahí los va a ver con la cara y con una cruz de ceniza aquí, ¿ve? Y con una palmita. En la noche bien a pichinga. Amén. Hermano, ¿qué es eso? Hay algún católico que se rió por acá. Hermano, es que es verdad. Dice, tome su cruz cada día y entonces sígame. O sea que el evangelio, hermano, no es un evangelio light, no es blue, no es como comerse un yogur sin azúcar. No, el evangelio, amado hermano, es otra cosa. Esto no es el crucero del amor, este es un buque de guerra. Porque hay alguien que te quiere destruir y se llama Satanás. Hay alguien que quiere destruir tus hijos, hay alguien que quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu ministerio, y ese es Satanás. Pero dice la Biblia que tenemos armas poderosas para destrucción, de fortaleza, que el enemigo se levante. Aunque él se levante, tenemos la victoria en Cristo, en la cruz del Calvario. Tus hijos están en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Lleva tus problemas a la cruz del Calvario, porque ahí está la solución, ahí está la salvación, ahí está el Redentor que te levantará del polvo y de la ceniza. Pero levántate y resplandece, resplandece en él. Shokatarama Soa. Necesitamos volver a la cruz. Dejemos la comodidad del mundo.
Hermano, yo tengo 15 días, como una semana de estarme congregando acalambrado en los dos pies. Gracias, ya me pasó. Ay, pastor, parece que va a llover. Mire, hermano, hay gente. Ay, gracias a Dios, para llover no hay culto. Hay gente que le da gracias a Dios porque se va la luz, hermano, para no venir al culto. Prefiere quedarse matando zancudos en la casa y aguantando calor. Pero aquí, amado hermano, para los que son nuevos, hay energía eléctrica, no hay energía eléctrica, aquí siempre hay culto. Amén. Aplaudiendo matamos los zancudos acá. Ni se siente, ni aquí es más fresco que en la casa, hermano. Al principio las hermanas me llamaban, recién venidos a pastorear. Pastor, no hay luz, va a haber culto. Sí, les decía. Ah, bueno, ahora ya no pregunta a nadie. Venimos nosotros, aquí están, ya no preguntan. El domingo pasado, después de esa gran tormenta, hermano, ¿usted cree que no tuvimos que hacer culto porque había gente en la iglesia? ¿Quiénes estaban en la iglesia, hermano? Aquellos que no son de azúcar. Amén. Porque la tormenta pasó, hermano. Pero escucharon que a las 7 comenzamos el culto. El domingo que pasó. Si hubo gente que vino. Porque la lluvia ya pasó. Pero a veces llovió a las 5 y el domingo a las 5:40 dejó de llover. Ay, no voy a la iglesia porque está lloviendo. Volvamos a la cruz. Volvamos a la cruz. ¿A qué, hermano? A tomar nuestra cruz. No solo a dejarle a Cristo la de él, a tomarla de nosotros. Todos los días, hermano. Todos los días que se levante su cruz. Usted sabrá si su cruz tiene nombre y apellido. Será la doña, porque hay quienes que la doña es la cruz. Algo otro los hijos. Algo otro es el marido. Algo otro es la mamá. Algo otro es la suegra. Algo otro es el vecino. ¿Y sabe cuál es más triste? Cuando nosotros somos nuestra propia cruz. Ahí estamos peor. Y entonces, ¿cómo le va? Por lo menos, hermano, en que se le arrastra a otro, usted solo. ¿Cómo? No hay manera, hermano. Neutralizados. ¿Alguna vez ha tenido un sueño, hermano, con algún demonio? O le ha salido algún susto? Yo he escuchado gente que hay gente, hermano, que solo los sustos mira y nunca mira la gloria de Dios. ¿Se ha fijado? Ay, que me salió la sucia, me salió el duende, me salió el cadejo negro, el cadejo blanco, el cadejo gris, el cadejo azul, el cadejo de LGBT con todos los colores. Pero nunca mira la gloria de Dios. Pero dicen para que se queden. No pueden hablar, de que se sienten así de grandotes los pies, las manos, y no pueden hacer nada. Hay gente que asiste espiritualmente hinchado, como que estuviera en estado de coma. Vuelva a la cruz. Amén. Abra la boca. En cierta ocasión, hermano, en un sueño, recuerdo muy bien, antes de casarme, ¿cómo le explico eso? Cuando yo no era cristiano, le he comentado que yo era una persona muy mala. Malo en el aspecto de que era rockero, pero no solo rockero de que escucha música, sino que leía y practicaba cosas que no tenía que haber hecho. Me había metido en el mundo del ocultismo. Pero en un sueño que tuve ya siendo cristiano, antes de casarme, el diablo me quiso matar. Y recuerdo bien, hermano, porque hay muchas cosas que uno recuerda que son en el mundo, ¿verdad? No me gusta hablar de eso porque yo aquí uno predicar de Cristo, pero este es un testimonio. Recuerdo, hermano, que en una tumba me pusieron en ese sueño y apareció un demonio que yo sabía cómo se llamaba. La intención de ese demonio era meterme 2 cosas aquí en la nariz para dejarme y sacármelas por la boca de regreso, para taparme y yo morir ahogado en el sueño, y literalmente me estaba ahogando. Y recuerdo que cuando volví en sí, yo estaba paralizado totalmente y en efecto me estaba ahogando a tal manera que ya no podía ni siquiera, como cuando usted se asusta que esto grande se levanta, ya no podía. Estaba totalmente tendido, yo solito, hermano. Como dijo aquel, solito. Nadie, hermano, conmigo, yo solo. ¿A quién iba a jalar siquiera para que me pegara pechugón? A nadie. Y recuerdo, hermano, que con la mente comencé a proclamar la sangre de Cristo. Yo decía gritando, pero no podía hablar. Y solo en la mente decía la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Lo triste era, hermano, que lo decía en la mente y del sueño el demonio se me presentó en la realidad. Y estaba a la par de mi cama o del colchón, porque yo dormía en un colchón, el testimonio largo que tengo. Dormí en un colchón.
Y el demonio se puso enfrente. Yo dije, hasta aquí llegué. Pero en una de tanto esfuerzo le dije en mi mente, Señor, ayúdeme. Solo dije, ayúdeme, por favor, Señor, ayúdeme, decía con mi mente. Y en una de esas recuerdo que sentí como un poquito, no mucho, un poquito de aire que logré entrar porque ya estaba pateando la cubeta. Y despacito dije, la sangre de Cristo tiene poder. Así. Y luego sentí que eso me hizo agarrar más aire y volví a decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y como podía, decía la sangre, cuando menos acordé, hubo una fuerza dentro de mí, pegué un grito y dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y me logré levantar y levanté las manos y comencé a gritar en mi cuarto como loco, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando menos acordé, aquella entidad que estaba dentro de mi cuarto se desapareció. Aquello que sentía que me estaba ahogando poco a poco se me fue quitando. Y después de que pasó todo eso, me acuerdo que me postré y le dije, Señor, gracias. Ahora entiendo que si me aparto de usted, el diablo me va a matar. Yo por eso quiero servirle y quiero estar acá. Hermano, cuando nosotros en el momento, le pongo esta experiencia literal, pero tal vez algunos de los que están aquí no literalmente se están muriendo, pero si yo puedo sentir en mi espíritu que hay personas que tienen preocupaciones encima, que en la noche no pueden dormir, que en la noche los atormenta algo, dudas, preocupaciones, pensando que va a ser el día de mañana. Puedo sentir personas preocupadas por sus hijos, personas que no saben qué va a ser de ellos el día de mañana, personas esperando que el año termine para que la cosa cambie. Yo le voy a decir algo, si no vuelve a la cruz, si no vuelve a Cristo, los años van a pasar y va a vivir en la misma desgracia. Pero si se vuelve a Cristo, Dios puede cambiar tu vida de un día para otro. Dios puede cambiarte tu vida en un segundo. Dios puede cambiar y levantarte del polvo de la ceniza de un día para otro. Pero necesita volver a la cruz, necesita volver a Él, necesita regresar a la senda antigua. Pregunte por la senda antigua y vuélvase al camino de la gratitud, al camino de la gratitud, al camino de la honradez, al camino del amor, al camino del perdón, al camino de la obediencia. Volvamos al tiempo atrás. ¿Cuántas veces vas a estar cayendo en la misma piedra? ¿Cuántas veces vas a estar con el agua hasta el cuello? Y cuando logras estar en la orilla, vuelves atrás. Y mientras el agua la tengas al pecho, estás tranquilo. Pero cuando el agua vuelve al cuello otra vez, comienzas a patalear. Y estás en un sube y baja en el Señor. Es tiempo de levantarse. La única cura es Cristo. La única salida es Cristo. Alguien me regala la hora, por favor. La única salida aquí es Cristo, hermano. Aquí no hay más, aquí no hay marcha atrás. Si usted está en este barco, hermano, haga como los discípulos. No dejaron de remar hasta que Cristo apareció. Dice la Biblia que Cristo le dijo, vayan del otro lado, yo los alcanzo. Y cuando ellos iban a mitad de camino, vino una tempestad terrible. Las olas se levantaban, el viento azotaba, era una sola oscuridad. Ellos tenían miedo, pero nunca dejaron de remar. Ellos seguían remando. Yo me imagino a Pedro diciéndole a Juan, ahora dale vos, ya me cansé. De ahí pasándoselo al otro, de ahí pasándoselo al otro. Yo me los imagino remando. Tal vez se cansaba uno relevarme, pero nunca dejaron de remar. Cuando la tempestad llega, hermano, cuando el proceso aprieta, cuando el desierto se pone terrible, cuando la ola se levanta, cuando la oscuridad llega, cuando el ímpetu del viento golpea contra ti, no dejes de remar. Sigue adelante, que en cualquier momento aparece Cristo y le dice a las almas que se calmen. En cualquier momento aparece Cristo y hace que los problemas desaparecen. En cualquier momento aparece y Ramazoa y Ramacatarabasai y te levanta del polvo de la ceniza. En cualquier momento llega Cristo y te da un dictamen de sanidad. En cualquier momento llega Cristo y lo que creíste que te iba a matar será un testimonio
caminaba entre las aguas. Ellos se asustaron y creyeron que era un fantasma, pero lo reconocieron. Y le dijo a las aguas que se calmaran. Lo que era imposible para ellos, bastó una palabra de la boca de él. El viento azotaba y le dijo al viento que retrocediera. Lo que era imposible para ellos, bastó una palabra de la boca del maestro. Y la tempestad que los iba a matar, ahora un testimonio 2000 años después, para poder predicar de que no tenemos que retroceder. Si ya está en esta barca, hermano, aquí solo sigue seguir adelante. Lo mismo le pasó a Pablo. Dice la Biblia que Pablo 2 años antes de que muriera iba para Roma. Lo mismo, una tempestad, 3 días donde no había luz, no esta luz eléctrica que nosotros conocemos, no había estrellas. Recuerde que la gente se guiaba no por coordenadas como ahora, sino por las estrellas, por la luna, era una sola tiniebla. Y todo el mundo estaba en zozobra, botando cosas del barco porque sentían morir. Y Pablo se levantó y le dijo: tranquilos, Jehová me visitó anoche y me dijo que ninguno iba a morir de nosotros. Así que coman, descansen, porque mañana y el siguiente día todo despejado. Donde creyeron que iba a morir había un hombre. ¿Qué cree que estuvo haciendo Pablo para que Dios se le revelara de esta manera? Acostado, hermano, en una hamaca, relax, viendo Facebook, TikTok, en el teléfono. ¿Qué estaba haciendo Pablo para que Dios se le revelara, hermano? Chambreando con la vecina. ¿Qué estaba haciendo Pablo para que Dios se le revelara? Viendo la potra zaina, viendo ¿cómo se llama? Oiga, viendo Pasión de Gavilanes estaba. Viendo la Rosa de Guadalupe. ¿Cree usted que estaba Pablo? ¿Qué cree que estaba haciendo Pablo, hermano? En medio de la tempestad estaba clamándole a Dios. Él sabía que Dios es la única respuesta en medio de la turbulencia. Usted sabe cuál es la respuesta. Yo sé cuál es la respuesta. Nosotros sabemos. Clama al justo, dice la Biblia. Clamemos a Él. Clamemos a Él. Entonces, hermano, vemos cuál es entonces la salida, la justificación, que solo se obtiene a través de Cristo. Lo que necesitaba el hombre para redimir el pecado era una justificación, la justicia de la que da testimonio el Antiguo Testamento. Verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y en el Antiguo Testamento, en Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham, y le fue contado por justicia. La fe, la justicia antes de la ley. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Estamos hablando de justicia antes de la ley, justicia después de la ley. Habacuc 2:4 dice: he aquí que el que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estamos viendo que los profetas del Antiguo Testamento ya predecían la justicia de Dios que se manifestaría por medio de su Hijo. ¿Qué justicia es esta? La justicia que solo se obtiene a través de Cristo. Aquí no hay virgen, no hay santo, no hay papa, no hay cardenal ni San Caralampio. Aquí no hay nada. Aquí el único es Cristo, lo dice el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El único medio es Cristo. Es el único medio. ¿Qué justicia es esta? La justicia mediante la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo, que es lo que he hablado todo esto, este tiempo atrás. Verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe,
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vemos una justicia que era anunciada desde los profetas. Vemos una justicia que el único medio de salvación es Cristo. Y vimos una justicia que es por lo que Él hizo en esta tierra. Cuando se habla de la obra de Cristo, lo que Él hizo. Y fue, como Él era justo, nos justificó a nosotros. Si a usted le dicen, usted es santo, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Santo solo Dios. Santo solo Dios. ¿Hay alguien que llame santo aquí? No. La suegra, el hermano Carlos es más santo. Usted dice, no soy santo, pero sí soy santificado, porque ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Solo que es una santidad progresiva. ¿Cuándo vamos a alcanzar esa santidad? Es la única. Usted es justo, no soy justo, pero Cristo me ha justificado. Ese es el evangelio que tenemos que conocer. Pero a veces, hermano, algún endemoniado, ay, pero usted también peca. Y si es verdad, ya agacha la cabeza. Sí, pero en Cristo soy perdonado, reconciliado en la cruz. Por cuanto todos pecaron, dice. ¿O dice que hubo alguno que no pecó? Todos pecamos. Por eso apareció Él, para eximir de nosotros la culpa y el castigo del pecado. Entonces, ¿de qué justicia? La justicia humana es inadecuada para Dios. La única justicia, hermano, que vale aquí es la de Él. Amén. Allá por Isaías 64:6 dice que la justicia humana para el Señor es como trapo de inmundicia. O sea que la justicia, porque hermano, hablando lo que es, como seres humanos, somos bien injustos. ¿Sí o no le ha parecido? ¿Por qué cree que David dijo que prefería caer en manos de Dios que en manos de los hombres? Porque conoce lo que somos nosotros. Nosotros somos injustos. Por eso la justicia suya y la justicia mía para Dios es trapo de inmundicia. Y para que mire que no le estoy mintiendo, Isaías 64:6. No miro que me están viendo raro, que el pastor después se la manga en la camisa. No. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La que no es que yo me lo inventé, la Biblia dice que nuestra justicia para el Señor es como trapo de inmundicia. Porque nosotros, hermanos, nos guste o no nos guste, no somos justos en muchas cosas. Aún hay madres, hermano, que para un hijo es más grande el pedazo de carne, y para el otro, para delante del Señor, eso no es justo. Sí, hay madres, hermano, que con el más chiquito, ay, que yo me bonito mucho, espere que se vaya a nosotros, espere a comprarle un churro y un jugo. Eso no es justo, hermano. ¿Verdad? Imagine yo que era el menor y no era justo. Nosotros a la primera chance, hermano, que tenemos de hacer algo, lo hacemos, aunque ¿y cuál es el lema? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Desde ahí radica la injusticia del ser humano. Muchas veces, hermano, en nuestra propia familia somos injustos. Muchas veces dentro de las iglesias, muchas veces en los negocios, muchas veces en tantas cosas. Entonces Dios dice, para mí, la justicia de ustedes es como trapo de inmundicia. Entonces yo necesito que alguien realmente justo se levante por ustedes. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies por un momento.